Cada 8 segundos muere un paciente a causa de diabetes. Ya eso como para asustarse. Hay una diferencia en el tratamiento de un cardiólogo y un neurólogo con relación a la crisis hipertensiva de tipo emergencia-urgencia. Nunca nosotros bajamos la presión 12.8 porque imposible. Sí, se da. Sí, es así. Bueno. Es así que se da la presión. Sí. Después que vienen con un ACV, ya que uno le pone su tratamiento en esa fase aguda, posteriormente va a fisioterapia, pero el paciente ya después de cierto tiempo, pues uno le da su de alta. El ABC de la vida significa agradecer, bendecir y comprometerse. Bendice tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tu corazón. Agradece a Dios que te otorga el privilegio de vivir y de existir. Pero sobre todo, haz un compromiso fiel de nunca, pero nunca claudicar cuando estés en la consecución del logro de tus objetivos. Para que esté claro, hoy estamos de fiesta. Eso es una fiesta de la ciencia porque aquí se van a juntar 2 especialidades y vamos a tratar un tema súper interesante, desde la neurología a la cardiología. ¿Qué vamos a encontrar aquí en ese trayecto, en ese camino? Y para ello contamos con la presencia de 2 prestigiosos médicos de la región este del país, específicamente de La Romana, porque aquí estamos en La Romana. Con nosotros está el doctor Luis Lora, es neurólogo. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Y siéntase como en casa, ¿eh? Claro que sí. Sí, como que usted está en su casa. Estamos. Así es, qué bueno. Claro. Y con el doctor, obviamente, está la maestra, la científica. Ella es cardióloga, la doctora Violeta de Jesús. Bienvenida, doctora. Gracias, Nelson. Bienvenido ustedes. Gracias. Este podcast que está ya orientado en toda su extensión para la industria farmacéutica, tocamos todos los aspectos de la medicina, pero también todo lo que tiene que ver con visita médica, con venta en sentido global. Pero además tratamos temas sociales. Por eso estamos diciendo que es el podcast de la industria farmacéutica y mucho más. Así que decirle que agradecido de que ustedes nos abran las puertas de su hogar, porque estamos aquí en la casa. Esto es una residencia de médicos, porque ellos son médicos, tienen hijos médicos también, y vamos a estar aquí hablando de medicina en familia. Así que gracias. Comencemos, doctor, con usted. Esto de la neurología y la cardiología. Una persona que llegue con un dolor de cabeza, ¿hacia dónde se dirige primero? Pueda ir al neurólogo. Y luego que usted ve alguna situación ahí, usted dice, no, va para donde la cardióloga. ¿Qué usted encuentra ahí? Bueno, generalmente en ese tipo de sintomatología muy frecuente, los dolores de cabeza, sí, principalmente van donde nosotros primero, los neurólogos. Okay. Y luego de ahí, luego un examen exhaustivo, pues uno entonces ya lo deriva a las diferentes especialidades. Okay. El neurólogo debe ser primero internista, o sea, debe de saber mucho de medicina interna, porque no todos los dolores de cabeza comprometen el cerebro. Probablemente una mínima parte compromete al cerebro. Okay. El dolor de cabeza para nosotros es un estado de alerta del organismo de que algo está pasando. De que algo anda mal por ahí. Y cuando nosotros examinamos, pues muchas veces vienen por dolores de cabeza por presión alta, ya ahí entonces hay una derivación hacia la cardióloga. Ah, ok. Sí. Okay. En este caso ya usted vio en todos esos estudios que hay probablemente una hipertensión, algo ahí. Entonces usted dice, doctora, ahí yo le refiero a este paciente. Sí. Entonces, usted lo recibe, doctor, usted como cardióloga, ya este es un paciente que llegó con ese dolor de cabeza y que ya el doctor dijo que hay una hipertensión, pero yo no voy a entrar en ese campo porque ese no es mío. Entonces, llegó ese paciente ya donde la cardióloga. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuáles son esos pasos que usted como cardióloga, usted continúa? Pues lo principal que nosotros hacemos es, claro, la historia clínica, okay, para ver realmente, como decía el doctor, si el dolor de cabeza es por cardiología, es por hipertensión, básicamente, que es una de las enfermedades
mucho más frecuente que de lo que por lo que los pacientes asisten a nuestro consultorio. Entonces ya después que le hacemos, ¿verdad?, la historia clínica, pues vemos los antecedentes, si toma medicamentos sí o no. Y luego ya con el examen físico pues determinamos si realmente ese dolor de cabeza es por hipertensión. Y ya después de ahí pues hacemos todos los métodos diagnósticos que nos dan a seguir para entonces poner un tratamiento adecuado en caso de que ese dolor de cabeza sea por hipertensión. Ok. Y ya se determinó que ya es por una hipertensión, entonces ya el doctor ahí ya no tiene ninguna incidencia o continúan los dos tratando a ese paciente. Bueno, casi siempre las características clínicas de un dolor de cabeza que nos inducen a una hipertensión son claras. Es un dolor de cabeza pulsátil, la gente no lo identifica bien, es como una molestia profunda, dicen ellos, que en ocasiones puede despertar. Ya cuando uno le pregunta eso y la paciente, sí, y luego estoy bien, ese dolor de cabeza desesperante y luego se siente muy bien. Entonces ya uno va orientando el diagnóstico realmente y sobre todo cuando se le hace el examen físico, pues la presión alta, pues ya entonces uno podría orientarse. Aunque hay un tipo de presión alta que se produce en el consultorio, que es que es la de la bata blanca, la doctora puede hablarle mucho. Ay, pero me interesa esto. En la bata blanca, ese concepto, yo lo he escuchado así, pero no tengo idea, doctor, de cuál es el origen de esto y qué es la bata blanca. Bueno, la hipertensión de bata blanca es cuando el paciente puede estar muy normal fuera del consultorio y desde que entra al consultorio, al ver la bata blanca, pues le sube la presión, le da taquicardia y entonces, pero nos auxiliamos de lo que es el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un esfigmomanómetro que ponemos para que el paciente se vaya a la casa con él a hacer lo que es su vida cotidiana. Y se programa para que se tome la presión cada 15 minutos por el día, cada media hora por la noche, y dependiendo los valores que cuando el paciente regresa al otro día, pues entonces nosotros decidimos y vemos si realmente el paciente tiene hipertensión primaria o hipertensión de bata blanca. De bata. Oye, ¿Y qué es, doctora, lo que cuando ese paciente entró ahí y la ve a usted ahí, usted ha descubierto cuál es esa emoción que ese paciente, de verla a usted, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es esa señal que ese paciente ve ahí? No, el susto. Los pacientes llegan, tú le ves la cara estresado, asustado, y te dicen muchas veces, me va a encontrar la presión alta porque desde que yo vengo a un consultorio ya tengo se predispone, ¿verdad, doctor? Ya tengo la presión alta, entonces, así es. Y realmente la tiene alta. Mire, qué interesante ya eso. Después de unos minutos, muchas veces después baja la presión y ya uno confirma también que realmente es porque se asusta. Mira, interesante. Doctor, las patologías más frecuentes que se dan a nivel del cerebro. Doctora, las más frecuentes a nivel del corazón. Vamos a cruzar aquí estas condiciones patológicas, las que se originan a nivel del cerebro y a nivel de cardiología en sentido general. ¿Cuáles son esas patologías más frecuentes que usted dice, bueno, a esta hay que hacerle frente y por si acaso necesito la ayuda de la cardióloga? Sí, bueno, evidentemente que las enfermedades cerebrovasculares son las que ocupan el primer lugar en la unión desde el punto de vista de cardiología y neurología. Siempre los pacientes llegan con focalización, o sea, pérdida de fuerza de una parte de su cuerpo, pueden venir con disartria, o sea, voz estropajosa, diplopía, la visión doble, que en fin, muchas sintomatologías neurológicas que nos orientan a un diagnóstico presuntivo de ese síndrome vasculocerebral. Posteriormente, la presión alta, otras condiciones, diabetes, colesterol alto, el sedentarismo, otras enfermedades vasculares y así. El cerebro, como ustedes lo denominan, el cerebro es una máquina súper inteligente. Cuando hay algún problema cardiovascular,
el cerebro manda alguna señal. Ese cerebro que dice está pasando algo aquí. Sí. El cerebro evidentemente es quien manda la señal a todos los órganos. Ok, evidentemente es el que manda la señal, y en caso de un evento vascular cerebral, pues están todas estas características. Hablábamos de los dolores de cabeza, casi siempre es una sintomatología, los mareos, las náuseas, los vómitos, indicando cierto grado de hipertensión intracraneal. Hipertensión intercraneal. Intracraneal, que es esa característica de dolor de cabeza, náusea, vómito, visión borrosa, si ya uno se orienta en un síndrome de hipertensión intracraneal. Mire qué interesante. Y a usted, doctora, ya el doctor le tiró la pelota a usted, y ese paciente llega con todas esas condiciones, esas complicaciones. ¿Cómo es entonces que usted recibe ese paciente? Y ahí mismo, las enfermedades cardiovasculares más comunes que usted ha visto y que vienen de la mano del neurólogo. Bueno, las enfermedades cardiovasculares que nos llegan a nosotros son la hipertensión arterial, es lo más frecuente. Ya después, de la mano de los neurólogos, pues las enfermedades cerebrovasculares, o sea, los ACV isquémicos, los ACV hemorrágicos, que llegan con presiones muchas veces sumamente altas, una hipertensión maligna. También llegan los pacientes con mareo, con trastornos del ritmo, que muchas veces hacen los ACV de tipo embólico, porque se ha formado un trombo o un coágulo, como lo llama la persona normalmente, viaja hacia el cerebro, y ahí entonces viene el déficit neurológico. ¿Cómo, eso es interesante, cómo se define esto, un paciente con una condición neurocardiovascular? ¿Cómo ustedes definen eso, la condición neurocardiovascular que ustedes detectan en un paciente? Que se pueda definir así, esto es neurocardiovascular, ya como concepto. Bueno, para nosotros, básicamente, la historia clínica, el examen físico, es lo que nos orienta a este tipo de patología neurovascular. El sedentarismo, usted lo mencionó, doctor, juega un papel determinante aquí, una persona que la vida sedentaria. De los factores de riesgo más importantes. El sedentarismo. El tabaquismo aquí, ¿qué hace? El tabaquismo también, la dislipidemia, por ejemplo, aquí en la Romana tiene un alto índice. Creo que aquí se consume mucha harina, mucha grasa, mucho hidrato, probablemente sí, pero aquí tenemos una alta incidencia de pacientes dislipidémicos. Pero que a nivel mundial, no solo aquí en el este, a nivel mundial. Sí, es la estadística a nivel mundial, como yo siempre he dicho, buscando y buscando, cuando uno ve estos datos, son alarmantes. Por ejemplo, nos encontramos de que cada 8 segundos muere un paciente a causa de diabetes, ya eso como para asustarse. Entonces, en este caso de la región este, aquí usted dice, doctor, que en la Romana ya las dislipidemias, eso va en aumento. Entonces, ahí usted como cardióloga hay un plato fuerte, tiene un compromiso. Y ahí mismo, ¿cuál es esa incidencia per se, así, de esos pacientes con una dislipidemia ya, digamos, dislipidemia mixta, por así decirlo, que me imagino que es frecuente también? Casi siempre vienen combinadas. Mixta. Sí, doctora, sí. Y tú sabes bien que también eso predispone, cuando el paciente tiene la hipertrigliceridemia, pues predispone a diabetes. Entonces es todo un conjunto, es todo la dislipidemia, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad. Que se está poniendo muy de moda para que realmente se traten los pacientes con obesidad y puedan entonces revertir prevenir más bien ese síndrome metabólico, esa hipertensión arterial y todo lo que conlleva a complicaciones per se de las mismas enfermedades cardiovasculares. Claro, síndrome metabólico, aquí el neurólogo no tiene que ver nada en ese campo, o sí. Un paciente ya hay un síndrome metabólico con todas esas complicaciones que tiene ese paciente. Usted como neurólogo
Usted dice, bueno, nada que ver con eso. O sí. Sí tiene que ver con eso porque son factores de riesgo que van a incidir directamente en el cerebro. Sí. Por A llevar complicaciones. Sí, a llevar sí, sí, sí. complicaciones. ¿Y ese cerebro cómo se compone, ese doctor? cerebro- Con 3 patologías juntas. Sí, ¿Qué es lo que le dice bueno, el cerebro a usted? Bueno, realmente son factores de riesgo importantes. O sea, la diabetes, la obesidad Sí. y otros factores generalmente sí tiene una incidencia directa. El cerebro es prevención. Ah, ok. El cerebro es prevención. Vive alarmando, eso es una alerta. Sí, mientras el corazón se puede contentar con cualquier cosa, el cerebro es prevención. Sí, es prevención. es prevenir la diabetes, es prevenir la dislipidemia, es prevenir la hipertensión, es prevenir el alcoholismo, es prevenir el sedentarismo. Son todos Wow. esos factores de riesgo Sí. que se necesitan. Tiene un peso Realmente. muy específico, Específico. el cerebro, ¿eh? ¿Por qué? Esa máquina trabaja mucho. Ay, ay, Sí. ay. ¿Por qué? Porque después que se afecta, ya lo que viene es la recuperación de ese cerebro. Ah, Lo mejor es prevenir, porque después que ya está enfermo, pues Sí. entonces ya son sí, ya son conceptos, sí. sí, una complicación. una complicación. Doctora, usted habló de accidente cerebrovascular. ¿Es usted como cardióloga que atiende a ese paciente de primera mano o es el neurólogo? Me llama la atención esto por lo siguiente. Estuve en una clínica y llegó un paciente, se escuchaba en emergencia, eso es un ACV, es un ACV. ¿Y qué pasa? Pasaron por el frente de un neurólogo y dice una señora, pero mire, es aquí hay que estar el doctor. Entonces aquí surge esta pregunta. Llegó ese paciente con un accidente cerebrovascular. ¿Es usted o es usted? Eso va a depender de cómo está la presión. Ah, Aunque tú sabes bien que a los neurólogos no les gusta que le bajemos mucho la presión, tampoco. Cuando el Esa es paciente la está controversia. agudo, entonces aquí hay un problema, ¿verdad? Aquí hay el problema. Entonces- ¿qué se da ahí, Aquí doctora? llegó el problema. ¿Y por qué? Oye, esto es interesante, Sí. muy interesante, doctor. Sí. ¿Por qué a ustedes, los neurólogos, no les gusta entonces que le bajen la presión a ese paciente con esa condición? Mira, generalmente uno entiende que si un tejido está infartado, Ajá. o sea, falta Sí. de sangre, no le podemos bajar la presión porque entonces eso disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Ajá. Pero Entonces, hasta un punto. no Violeta. Hasta no, un Violeta. punto, no es que se la vamos a bajar mucho, pero depende Esto- el nivel en que está, pues podemos actuar y Sí. podemos bajarla. Fíjate, hay una diferencia. pero esto está interesante. Sí, Aquí hay aquí un lío, viene, aquí hay un lío aquí viene siempre. el lío. Sí. Hay una diferencia Ajá. en el tratamiento de un cardiólogo y un neurólogo Sí, con relación con el ACV. a la crisis hipertensiva de tipo emergencia-urgencia. ¿Qué pasa? Los cardiólogos, doctora, con todo respeto de usted, tienen la costumbre de bajar la presión 12.8. Ellos No, lo que quieren ya ver no. es 12.8. Ya Violeta, no. e inmediatamente le bajan esa presión de perfusión, Sí. el paciente se focaliza. Ah, de una vez. Ay, de una vez. Entonces nosotros no. Nosotros preferimos que la presión se mantenga relativamente alta. Que se mantenga relativamente alta. Porque si le baja mucho esa presión de perfusión, como digo, cerebral, inmediatamente el paciente va a tener un déficit ya permanente. Miren, pero ustedes tienen un tema aquí interesante. Sí, y hemos peleado mucho por esa Sí, situación. Sí, Sí. pero hay guías porque, bueno, yo sé que está la guía europea, hay ¿qué la famosa dice? guía. Entonces, Claro. ¿qué le dice a usted, doctora, a usted como cardióloga? Oh, qué bien, Que qué en bueno. Esa un guía. paciente agudo con un evento cerebrovascular agudo, si el paciente tiene niveles tensionales elevados, yo no puedo bajarlo a menos de 170, 100. O sea,
Ya a ese punto tenemos que dejarla, pero si el paciente llega con 240, 250, yo tengo que bajarla un poco. Sí. Porque Sí, si sí. no, como quiera, el cerebro va a seguir sufriendo. Usted dice, doctor, 12. ¿Cuál Sí. es la No, nunca, la- nunca nosotros bajamos la presión 12.8 porque imposible. Sí. Sí, es se así. da. Sí, es así. Ah, bueno. Es así que Bueno. se da la presión. Sí, es así. Usted ha tenido esos pacientes, pero sí, ven ¿verdad? acá, Bueno, pues entonces, ese es el lío de entonces- los cardiólogos. No, pues déjame decirte de una nosotros. cosa. Dígame, Entonces, doctora. no, porque tengo que defenderme. No, ¿verdad? claro, lógico. Entonces, tú no has tratado a ese paciente conmigo. Bueno, ok. bueno, podría posible, ser también, podría porque ser. ya la Y química. por eso, entonces ya tú dices, pero nosotros nunca bajamos esa presión a 120/80, imposible. Pero nuestras guías dicen que solamente bajar la presión cuando esté en 200, 110. 200. Entonces, óyeme bien, cuando los cardiólogos ven una presión así, 200, 110 se mandan. Salen corriendo. Salen corriendo a buscar ese A buscar medicamento la que Betalol va. para ponerse La endovenoso. Betalol, le baja la Para presión, ahí bajarla. mismo está el paciente. Y esa focalizado. presión entonces que se baja así de golpe. No, no, no. ¡Pum! Ella está. ¿Qué- Peor, qué peor. pasa? No, no, Es no peor. podemos bajarla porque Es es que peor, sufre corazón, es peor. sufre riñones, todos los órganos vitales sufren. Entonces, es igual que el paciente tenga presión muy alta a que tenga presión muy baja. O sea, Sí, las dos no condiciones, Podemos, tenemos que ambas. equilibrarla. Sí. Pero ¿qué pasa? El cerebro o las arterias del cerebro tiene un sistema de autorregulación cerebral. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Que cuando la presión está muy alta, entonces las arterias se dilatan. Se dilatan. Se vasodilata. Y cuando está entonces muy baja, entonces ellos completan. Eso es una característica del el cerebro. Sí. ¿Eh? Sí. Y por eso nosotros no nos preocupamos mucho por la presión arterial. No. Sin embargo, los cardiólogos sí, cuando ese paciente tiene esa... 200, Ahora, doctor, 110. es que para estar claro, esa fuerza de esa sangre en esa arteria, en ese vaso, pone loco a cualquiera. Y yo me imagino Claro. que el cardiólogo dice, ay Dios mío, pero le va a dar algo aquí Y hay con esa pacientes fuerza ahí. muy sintomáticos. O sea, Sí. hay pacientes que le sube su nivel extensional 10 puntos por encima de lo que normalmente tolera y ya Sí, se sí, quieren sí, morir. sí. Eso sí. O sea, Sí. eso va a depender mucho de la patología en el momento que le estemos tratando. Mire, me encanta este tema y yo me encanta. Y gracias, doctor, por ponerlo aquí en el escenario. Porque, ¿cuáles síntomas, entonces, ustedes ven ahí, los dos? Con eso que usted acaba de mencionar, que hay que bajar la presión a ese nivel que usted dice, la doctora mantiene ese nivel aquí en un grado que ellos, los cardiólogos, entienden que es así. Pero ¿cuáles síntomas ustedes determinan si es cierto más bajita o no es cierto más alta? ¿Qué ustedes encuentran ahí? Bueno, eso depende mucho del mismo paciente, porque el paciente puede tener mareos, puede tener dolor de cabeza que no se le quita a pesar de... Disnea. El Exacto. paciente está así. Y palpitaciones. O sea, y hay pacientes que muchas veces dicen, yo me siento mal. Sí. Entonces, ya ahí uno va equilibrando, va tratando, y así podemos entonces mejorar la condición del paciente, que es lo que queremos. Bueno, una pregunta, a mí me envían preguntas por WhatsApp. Me lo envían. Mira, y me enteré que tú vas para La Romana a hacer un podcast en ruta. Yo quiero que por favor tú les preguntes a los doctores cómo es la vida normal de ellos en su balcón, hablando de cardiología y de neurología. Pregúntale qué pasa por ahí con una situación. Y ya ustedes aquí ya lo dijeron todo. Claro. Porque estos son los temas que se tratan. Claro que sí. Los líos. Pero al final llegan a acuerdos, eso yo lo sé, porque Sí, obviamente sí, que el claro. paciente aquí es el determinante, Claro. es lo más importante. Claro que sí. Casi Qué bueno, siempre. sí. Sí. Pero aquí, doctor, ¿hay una escuela específica, hay una guía específica para usted como neurólogo y hay una guía específica para usted como cardióloga que le permita mantener, digamos, que ese punto no de convergencia, hay un punto aquí de divergencia, pero obviamente tienen el sentido lógico de que en pos del paciente? ¿Cuál es la guía del neurólogo y cuál es la guía del cardiólogo?
Bueno, nosotros tenemos varios guías. Nosotros nos llevamos mucho de la guía europea, de la guía también americana. El americano. Y también, ahora también está la guía latinoamericana de hipertensión. O sea, Ok, que uno coge de cada guía, pues uno se auxilia y en general muchas veces hay muchos valores que coinciden. Entonces, Claro, uno, sí, sí. Es casi, nos llevamos de las guías realmente. sí, Ok. es casi lo mismo. Guías europea, americana, latinoamericana Sí. y sobre todo la guía de la propia experiencia. De la experiencia. De Ah, no, que esa como es- médico, que esa es la cosa. Es- Yo siempre he dicho que yo no trato enfermedad, yo trato paciente. Ay, espérame. Porque esto me encanta. Usted no trata enfermedad. No, Usted no. trata el paciente. No. Porque alguien dijo ahí, el médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente. El Hay una paci- diferencia ahí, doctor, Claro. ¿verdad? Sí, sí, Claro sí, que muy sí. grande, muy grande. Y ese gran médico que trata el paciente, ¿qué es lo primero que hace con ese paciente? Bueno, lo primero es la empatía, Ay, lo dijo. la confianza que uno genera ante un paciente enfermo como él. Sí. Tanto de Asimila él que como de- esa como persona familiar. sí, los familiares. Los familiares sí. muchas veces Sí, también. eso es básico en la recuperación del paciente. Sí. Esa confianza que se genera. En Y esa ese parte momento. humana, esa parte humana, ¿verdad? Que se da. humana, sí. Y luego ya vienen los protocolos que uno Claro. sigue de medicina. Por ejemplo, en el caso de nosotros, con enfermedad cerebrovascular, muchas veces dice, bueno, no se le puede poner destroza porque genera edema cerebral. Eso es una Un edema regla, cerebral. sí, edema cerebral, o sea, no se le puede poner destroza. Pero si este paciente viene con la azúcar baja, usted tiene que ponerle. Bueno, hay que poner Entonces, destroza. no es una enfermedad, no, es el paciente que Es usted el debe paciente. tratar. Y así son muchas cositas que un medicamento puede ser bien, pero para otro no. Sí. A este sí le va. O sea que en la farmacología o en la farmacoterapia hay esa gran gama de medicamentos que uno puede jugar con eso. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y usted, pasa. doctora, me encanta esa perspectiva suya, esa visión, doctor, porque el gran médico debe ser el objetivo de todo médico que se enfrente a un paciente. Ese es también una posición mía. El gran médico atiende al paciente. Desde el punto de vista de la cardióloga, doctora Violeta de Jesús, usted es esa gran médico. Le llegó ese paciente con una condición, con una hipertensión, con cualquier condición patológica. ¿Cuál es el primer paso que usted da con ese paciente? Bueno, hacerla igual como decía él, pues la empatía tanto con el paciente como los mismos familiares. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en estamos eso. de Y tú acuerdo. sabes también que el cardiólogo es como, muchos lo ven como el médico de la familia, El porque médico por hay excelencia, enfermedades que la tratan lógico, ¿verdad? Sí. Colegas, y le indican algún medicamento al paciente y antes de ellos tomárselo llaman al cardiólogo. Doctora, ¿me puedo beber esto que me indicó tal médico? Entonces ya uno lo ve como, Sí. tú sabes, como ahí de la es confianza, que lo que usted- existe entre ambas partes. a la hora de ya tienen el diagnóstico, tienen ya la condición del paciente, a la hora de ponerle el tratamiento por una de las condiciones, ustedes se ponen de acuerdo, usted llama, doctora, mira, tengo esta condición con este paciente y viceversa, para ponerle algún tratamiento a un paciente con alguna condición. Bueno, nos regimos por las guías, porque las guías me dicen si el paciente es hipertenso, si el paciente aparte de hipertensión tiene otra condición. Entonces yo tengo que buscar un medicamento pues que me ayude y que me prevenga complicaciones, y entonces nos ponemos igual, nos ponemos de acuerdo, porque existen medicamentos que yo lo puedo usar y que él también lo puede usar en sus pacientes. Entonces, para no indicar lo mismo, mira, le puse tal y tal cosas para que tú sepas y no le vaya a indicar lo mismo. Entonces, eso claro que sí, nos llevamos por la guía y tratamos. Qué bueno, qué bueno.
Hay que respetar siempre al médico base. Sí. Y siempre que el médico base probablemente va a ser el cardiólogo. El cardiólogo es como el médico por excelencia, porque eso es lo que, duele, lo que mata, todo eso. Y en caso de nosotros como neurólogos, después que vienen con un ACV, ya que uno le pone su tratamiento en esa fase aguda, posteriormente va a fisioterapia, pero el paciente ya después de cierto tiempo, pues uno le da su de alta, pero siempre sigue yendo al cardiólogo, siempre sigue yendo al endocrinólogo. O sea que su médico de base va a ser el cardiólogo. El cardiólogo, qué bueno, sí, así es. La práctica médica de ustedes se ha quedado aquí, está sustentada aquí en La Romana, ¿o tienen alguna experiencia en otros lugares del país o fuera del país? No, solo trabajamos aquí. Aquí. Desde que nos graduamos, recuerdo mucho al doctor Sócrates Bello, que fue mi coordinador en ese entonces. Y cuando él supo que veníamos para acá, me dijo: Violeta, quédate en un solo lugar, porque los pacientes empiezan a dar vueltas, si estás en un sitio, si estás en el otro. Entonces, quédate en un solo lugar, y realmente hemos hecho eso desde la graduación, y gracias a Dios, pues aquí estamos. Aquí están los frutos. Sí, qué bueno que sí. Le hago la pregunta precisamente porque para ver alguna diferencia que ustedes a lo mejor hayan encontrado, pero yo sé que ustedes atienden pacientes de muchísimas partes del país. Sí, claro. Claro. Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta de si es un asunto cultural del paciente, viene de una región del sur, de aquí mismo del este, pero de Higüey por ahí. ¿Hay alguna diferencia entre un paciente de Higüey, de aquí, de La Romana, de San Pedro? ¿Ustedes han podido notar eso en su consulta? Hemos notado que realmente los pacientes de aquí, del este, muchos, tienen la presión más alta. Se dice que es por el color de piel. Y porque por ende tienen más alto el nivel de renina. Y entonces eso hace como que el paciente de aquí sea como más resistente al uso de los antihipertensivos. ¿Y en el caso suyo, doctor? Bueno, en caso de nosotros no tenemos ninguna diferencia así que podríamos hacer notar. Sí. La medicina preventiva, y ya estamos terminando este capítulo. El tiempo es implacable en estos programas. Ya el productor me está haciendo señas. Entonces, hace rato que me hizo señas. Sin embargo, estoy tomando un minutito más, porque él debe saber que estamos en la casa de los invitados. Entonces, como estamos en la casa de los invitados, entonces aquí hay una diferencia. La medicina preventiva desde el punto de vista neurológico, igual desde el punto de vista cardiovascular. Bueno, desde el punto de vista cardíaco, ¿verdad? Es lo mejor que debe pasar, porque prevenir es mejor que lamentar, como hay un refrán que dice, y creo que sí, que la prevención es la base de evitar todas las complicaciones futuras que un paciente pueda tener. Bueno, el cerebro es tiempo. Tiempo. Sí. Usted puede desglosar un poco. El cerebro es tiempo. Es tiempo. O sea, una sintomatología que se presente en un momento dado, mientras más tiempo llega al especialista, más probabilidad hay de sufrir un daño. Incluso, entonces, para nosotros, el cerebro es tiempo. Tiempo quiere decir también prevención. Si no prevenimos las enfermedades, por ejemplo, la diabetes, que es una de las patologías más frecuentes, si no prevenimos la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, siempre vamos a caer en los mismos. El cerebro es prevención, en todos los sentidos. Los márgenes de estrés también. Ese estrés ahora mismo. En esto gozan. Bueno, son muchas cosas, pero generalmente eso es, el cerebro. ¿Qué usted opina ahora con esta situación de la salud mental, que se están desencadenando tantos problemas, tantas condiciones
una opinión ya del neurólogo, de la cardióloga en este sentido, desde el punto de vista así, ¿qué es lo que hay que hacer para controlar un poco todos estos problemas que está ocasionando la salud mental en nuestro país? Bueno, yo creo que eso es un tema amplio, Sí, pero principalmente el enfoque yo se lo doy al constante bombardeo de las redes sociales. La gente no quiere dejar un teléfono, eso, bueno, que es más, yo creo que el teléfono ya viene siendo un tratamiento para los niños. Yo he visto, no sé si tú lo ves, que los niños con ese síndrome de hiperactividad, déficit de atención, usted le da un teléfono y ahí mismo lo frisa. Tranquilito. Tranquilo. Sí, tranquilo. Pero ya eso es lo que hace. Sí. Nosotros tenemos un bombardeo muy fuerte de las redes sociales. Sí. La sociedad yo creo no que es la misma sociedad. No. Después, doctor, discúlpeme ahí, estos son efectos post-pandémicos, se puede decir. Ya el COVID vino a desencadenar muchísimas cosas y dicen, estaba leyendo un artículo, que la salud mental es una de las que ha sufrido más. Estás en lo cierto, Nelson. Sí. Estás en lo cierto. El encierro que hubo en esa época ha desencadenado mucho estrés emocional y por ende las enfermedades mentales hay que prestarle mucha atención. Sí, definitivamente. Quiero darle las gracias doble. Gracias por el aporte tan significativo a todas estas informaciones desde el punto de vista de la ciencia, de la salud, de la prevención. Las gracias también por abrirme las puertas de su casa, ¿verdad? Para venir a grabar este capítulo especial, este podcast en ruta. Así que agradecido eternamente de usted, doctora, por su distinción, de usted, doctor, por esa apertura que siempre ha tenido con este servidor. Así que el concepto, para que esté claro, está eternamente agradecido. ¿Sí? Bueno, pues para que esté claro, nada, nosotros somos suyos y estamos siempre a sus órdenes. Gracias por la distinción. Doctora, gracias. El afecto, respeto y la admiración de siempre para usted. Para usted y toda la familia. Gracias, Nelson. Igual para nosotros. Así que gracias. Hemos conversado con el neurólogo, el científico de la neurología, así está definido, el doctor Luis Lora, y la doctora, ella es cardióloga, nuestra querida doctora Violeta de Jesús. Y este es el concepto que está definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica y mucho más. Para que esté claro, ¡eo!